En Mateo capítulo 5, ahí hemos estado todos estos ya 2 meses que llevamos y ya vamos por el versículo 17 al 20 que dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ya vimos la primera parte del versículo 17 y 18. Hoy vamos a ver a partir del 19. Y vamos a ver cómo la grandeza en el reino de Dios se mide según uno conforme o no a la ley. ¿Cómo estamos? ¿Cuál es tu postura? ¿Y cuál es tu posición y la mía conforme a la ley de Dios? Aquí dice que no basta la obediencia personal, que inclusive nuestros discípulos, los discípulos cristianos, también tienen que enseñar a otros la naturaleza permanente, obligatoria de los mandamientos de la ley. Mateo 28:19 tenemos la gran comisión donde Jesús dijo: id y haced discípulos. Esa palabra nos lleva a que tenemos que enseñar a otros lo que recibimos de Jesús. Las enseñanzas que recibimos de Él tenemos que transmitirlas. El versículo 19 de esta lectura que dimos hoy en Mateo: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, así enseña a los hombres. Y luego dice: será llamado en el reino de los cielos pequeño. Pero cualquiera que los haga y las enseñe, este será llamado grande. Dios nos manda a ser hacedores de su palabra. Nos manda a obedecer su palabra. Ahora, nos damos cuenta que no todos los mandamientos tienen el mismo peso. Aquí llama a unos mandamientos pequeños y a otros mandamientos grandes. Y mire, esto quizás le pueda sonar fuerte, pero hay muchos mandamientos en la palabra que exigían la muerte. Miren, busquen el libro de Levítico, ahí está compilado todas estas leyes que exigían muerte. Levítico capítulo 20. Y empezamos con el versículo 9. Vamos a ir de todo ese capítulo. Dice: todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su madre y a su padre maldijo, su sangre será sobre él. Hoy esto es frecuente. Muchos hijos maldicen a los padres, maldicen a la madre. Pero en el día en que esta ley se ejecutaba, cualquier hijo sorprendido haciendo esto merecía la muerte. Físicamente los mataban. Estamos en Levítico 20, versículo 10. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. No sé si recuerdan que a Jesús le llevaron una mujer que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y le dijeron: la ley dice que debe morir. Y la iban a apedrear a esa mujer. Pero fueron a tentar a Jesús. Jesús le dijo: si alguno está libre de pecado, lance la primera piedra. Versículo 11. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrirá, ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Todos los casos de incesto los juzga la Biblia como dignos de muerte. Aquí es el hijo que toma a la mujer de su papá como esposa, como mujer,
que intima, que tiene intimidad sexual. En el versículo 12 dice, si alguno durmiere con su suegra, ambos han de morir. Cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. Otro caso de incesto. Un varón que duerme con su suegra, que se acuesta con ella, que tiene relaciones sexuales. Versículo 13, Levíticos 20 estamos. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron ambos, han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Es decir, que se castigaba con muerte la homosexualidad y el lesbianismo. Todo hombre encontrado con otro hombre en el acto sexual eran apedreados, morían. Toda mujer que se encontraba en el acto sexual con otra mujer, los mataban también, los apedreaban. Versículo 14. El que tomare mujer o la madre de ellos, y a la madre de ellos, comete vileza, quemarán con fuego a él y a ella, para que no haya vileza entre vosotros. Cualquiera que tuviere cópula con bestia ha de ser muerto, y mataréis a la bestia. Es decir, el bestialismo es muy practicado. Es más, se ha llegado hasta el punto de la necrofilia, hasta tener intimidad con los muertos. Es un grado de perversidad muy grande. Pero en el pueblo de Dios esto no era admitido. Si había un hombre que tenía cópula, es decir, que penetraba a un animal, entonces ese hombre debía morir y el animal también. Si una mujer, el versículo 16, se llegare a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y el animal matará, morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. Otro caso de bestialismo. Levítico 20:17, si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez, y ella viere la suya, es cosa execrable. Por tanto, serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Es decir, Dios no permite relaciones íntimas entre hermanos carnales. Es otro caso de incesto. Versículo 20. Cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre, la desnudez de la hermana de su padre descubrió. Su pecado llevará, morirán sin hijos. Es decir, con los tíos, la generación de los tíos. Levítico 20:27. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregase a la adivinación ha de morir. No se permitía en el pueblo de Israel brujería, hechicería, adivinación, nada que tuviera que ver con las cosas ocultas, porque cualquiera que era sorprendido practicando o acudiendo a ese tipo de prácticas era muerto. Levítico 22, vamos a retroceder un poco. Cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere a sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. No se debe dedicar los hijos a los ídolos, porque cualquiera que dedicare un hijo a los ídolos debe morir. Levítico 20:16. El que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre de Jehová. El nombre del Señor es santo. Levítico 24:17. Asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquier persona que sufra la muerte. Lo que ya le conocemos como la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Hay muchos mandamientos más de lo que en este momento, que nosotros no tenemos conciencia que existen. Pero hermanos, quiero decirles que esto no nos hace exentos de obedecerlos, porque están escritos en la palabra de Dios, y esta palabra está a tu alcance y la mía. Si no la leemos, es porque es nuestra responsabilidad.
Si tú no conoces la ley de Dios, es porque tú no lees la Biblia. Y eso un día Dios te pedirá cuentas. Ahora, no obstante, hasta uno de los más pequeños de estos mandamientos, precisamente porque se trata de uno de los mandamientos del Rey de Reyes, es importante. Vamos a poner un ejemplo. Si el rey me manda a limpiar los zapatos, es tan importante porque es una orden del rey, como si me mandara a otro país a llevar una carta de relaciones exteriores, de tratos entre otros reyes. O sea, el mandamiento más insignificante, porque lo ha dado el rey, debemos de darle valor, rebajarlo, quitarle rigurosidad, menospreciarlo, perder el control sobre nuestra, que pierda esa palabra, ya no siga controlando nuestra conciencia, o ya no tenga autoridad en nuestras vidas. Es una ofensa hacia Dios. Desatender el mandamiento más pequeño de la ley, sea en obediencia o en instrucción, es degradarse uno mismo y convertirse en uno mismo pequeño por no querer tomar en cuenta esos pequeños mandamientos, esos insignificantes mandamientos aparentemente, pero es lo que hacen de nosotros que seamos mejores. La grandeza en el reino le pertenece a aquellos que son fieles en enseñar toda la ley moral de Dios. Ahora yo le pregunto, ¿usted conoce la ley moral de Dios? Dijo un hombre llamado Spurgeon en algún momento que la grandeza en el reino de Cristo está ordenada de acuerdo con la obediencia. Jesús en su enseñanza fue más lejos. Solo se determina la grandeza en el reino por medio de una justicia conforme a la ley, sino que también el ingreso en el reino es imposible sin una mejor justicia. Cuando el Señor aquí habla de que si nuestra justicia no fuera mejor, en el versículo 20 dice, Mateo 5:20, os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas, la palabra que se escribe originalmente en el griego expresa mucho mejor, no solamente llevarlo a un término de ser mejor, sino un grado superlativamente mucho mejor. Por eso nuestra justicia debe ser mucho mejor que la de los escribas y fariseos, porque el reino de Dios en donde tú y yo pertenecemos es un reino de justicia. Seguramente protestarás o protestarán algunos escribas y fariseos. ¿No eran ellos famosos por su justicia? ¿No era la obediencia a la ley de Dios la pasión que dominaba las vidas de ellos? Los fariseos eran un grupo de líderes judíos muy celosos que tomaban la fe en serio, desde luego. Ellos creían que la forma en que se agradaba a Dios y se iba al cielo era por cumplir meticulosamente una larga lista, hermano, de reglas y regulaciones religiosas. El fundamento de todo era una ley llamada la ley mosaica o el Pentateuco. Es la ley dada por Dios a Moisés en el Antiguo Testamento. Y la parte más conocida y más famosa es el Decálogo, los 10 mandamientos. Y yo te he preguntado desde la programación anterior, ¿conoces los 10 mandamientos? Mira el dato que te voy a dar. Hay un total de 613 mandamientos en la Biblia. Cuando hablo de las escrituras o la Biblia, estoy hablando del Antiguo Testamento solamente.
Estos 613 solamente se refiere al Antiguo Testamento. Habían 248 mandamientos y 365 prohibiciones. Todo escrito en el Tanaj. El Tanaj es también conocido como la Mikra, o es la Biblia hebrea. Y es un conjunto de 25 libros sagrados que canonizaron los judíos y se divide en tres grandes partes. La primera, de la más conocida, es la Torá. La Torá contiene los libros de la ley o el Pentateuco. Luego siguen los Nevilim, que son los profetas anteriores y los profetas posteriores. Y luego siguen los Ketubim, son los escritos. Sin embargo, mientras que cumplir 613 mandamientos sería bastante difícil con el tiempo, algunos líderes judíos comenzaron a añadir lentamente a estas leyes, empezaron a añadir reglas. La intención que tuvieron original era, digamos que buena, porque ellos lo que querían era aclarar la ley, pero terminó siendo una añadidura de leyes con que empezaron a complicarlo todas las cosas. Esta enseñanza adicional o estas reglas adicionales se le llama el Midrash. El Midrash, que es básicamente una recopilación continua de los rabinos judíos de sermones y dichos destinados a interpretar la ley mosaica original. Este Midrash ya era bastante amplio en el tiempo de Jesús y sigue creciendo hasta nuestros días. Le voy a poner un simple ejemplo de una de las leyes, del Decálogo. Éxodo 28 es el cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Qué nos dice qué nos enseña? Que el sábado no se debía de trabajar y dedicarlo y consagrarlo para la adoración del Señor. Ese es el sencillo. Pero, ¿qué hicieron los judíos con este mandamiento? Según ellos, para aclararlos, crearon 39 categorías distintas de lo que significa trabajo. Y dentro de esas 39 categorías hay muchas subcategorías. Así que para seguir el reglamento de no trabajar en sábado, hay que ir literalmente a decenas de reglas a seguir, incluyendo la cantidad de pasos que se tenía que dar, qué podías tomar, el número de letras que podías escribir en el día de reposo. Miren lo que le dijeron a Jesús. Una de ellas, que porque encontraron a sus discípulos recogiendo espigas en el día de reposo. Tenían hambre, tenían que buscar de comer. Pero por esa razón nos acusaron de no cumplir la ley. En otro momento, otra razón que parece totalmente ridícula, porque así se puede ver. Los fariseos culparon a Jesús de transgredir la ley porque el día sábado estaba sanando. Es terrible, hermano. Cuando alguien toma la palabra de una manera religiosa, de una manera farisaica. Podemos decir entonces que los fariseos no trataban de seguir los 613 mandamientos de la ley mosaica, pero sí querían esos miles prácticamente de reglas que ellos mismos trazaron, las querían cumplir
creados originalmente de 613 mandamientos. No cabe duda que hay quienes les gusta complicarse la vida. La crítica de Jesús para los fariseos fue que eran legalistas, preocupados solamente con la apariencia externa, en lugar de ver el espíritu y la esencia misma de la ley. ¿Cómo puede entonces la justicia cristiana exceder a esta justicia de los fariseos? ¿Cómo puede convertirse esta justicia cristiana superior? ¿Cómo? ¿Qué tenemos que hacer? No enseña la doctrina, esto es una doctrina de salvación mediante buenas obras. Hay quienes piensan que la salvación se puede ganar con buenas obras. Pero esto sería una contraparte de lo que se dice en una de las primeras bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu. Porque un pobre de espíritu es una persona que se siente, que tiene mucha dependencia y siente necesidad de Dios. La justicia cristiana debe de sobrepasar en mucho la justicia de los fariseos. Podemos decir que no es que el éxito cristiano resida en guardar 240 mandamientos y otros solamente alcancen 230. Nuestra justicia o la justicia que debemos de practicar debe ser mayor, debe ser algo más profundo, porque se trata de algo que viene del corazón, que no es algo externo, es algo que brota del interior de nosotros. Hay un famoso, este hombre estudió el comportamiento humano, Freud, y él hablaba más sobre psicología profunda. Y Jesús, el interés de él estuvo más bien en una moralidad profunda. Los fariseos se contentaban con una obediencia formal y externa, una conformidad rígida a la letra de la ley. Jesús nos enseña que las demandas de Dios son mucho más radicales que esto. La justicia que a Dios le agrada es la interior, la del pensamiento. Porque dice la Biblia que Jehová mira el corazón, Jehová mira la intención que hay, no mira la acción, sino qué hubo detrás de esa acción. Esta es una nueva justicia del corazón, la que los profetas aseguraron como una de las bendiciones de la era mesiánica. Miren, pueden buscar conmigo Jeremías 31:33. Y Ezequiel 36:27. Jeremías escribió: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente. Fíjense bien esto. Dice, daré mi ley en sus mentes. Y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Ezequiel 36:27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. Así que aquí vemos dos promesas de Dios. Una, poner su ley dentro de nosotros, ¿sí? Y poner su espíritu dentro de nosotros. Pero aguas, cuidado, hermano. Aquí hay un peligro en esta segunda parte de poner su espíritu en nosotros. ¿Por qué? Porque muchos, pensando tener ya el espíritu de Dios en él, empiezan a prescindir de la ley, porque dicen que el espíritu, hasta que lo haga sentir en sus corazones,
Cuando la esencia misma del Espíritu de Dios es la ley, la justicia y el corazón están amalgamados estos tres. Por eso los fariseos pensaban que una conformidad externa a la ley sería suficiente justicia. Jesús, el maestro de la justicia, definió los mandamientos de la ley de la manera más exhaustiva y más rigurosa que los fariseos y exigió obediencia radical a todos ellos. Jesús, más que los mismos fariseos, fue más radical. Porque si bien los fariseos pedían más obediencia, más y más obediencia, Jesús pedía obediencia más y más profunda. Esta obediencia profunda es la que viene de la justicia del corazón. Y solamente es posible en aquellos a quien el Espíritu Santo ha regenerado y en quienes mora. En ellos solamente es posible este tipo de justicia del corazón. Por esto es que es imposible entrar en el reino de Dios sin que tengamos una justicia mayor que la de los fariseos. Porque necesitamos una justicia más profunda. Porque tal justicia es evidencia del nuevo nacimiento. Y nadie puede entrar en el reino de Dios sin haber nacido de nuevo. Hermano, yo sé que no nos aprenderemos, no nos memorizaríamos toda la Biblia. Es bastante extensa. Pero la constante lectura, el constante venir a acudir a esta palabra, el buscar a Dios, buscar que Dios nos hable a través de ella, nos va dando un conocimiento que llegado el momento, el Espíritu de Dios, aunque no lo hemos memorizado, pero no lo recuerda. Porque estamos relacionados con su palabra. Y nos hace tomar acciones justas. Pero cuando nosotros desconocemos de dónde se va a valer el Espíritu Santo para hacernos recordar su palabra y llevarnos hacia acciones justas, no va a haber. Porque tú y yo no nos hemos preocupado por conocer esta bendita palabra. Es muy importante, hermano. Es muy importante. Usted no sabe muchas cosas. Usted y yo no nos imaginamos cuántas personas murieron para que esta Biblia hoy la tuviéramos. Y hoy la tenemos en diferentes versiones. Hoy la tenemos, hermanos, de diferentes formas. Hoy la tenemos Biblias de estudio, Biblias sencillas, de diferentes pastas con letra grande. Hoy tenemos una bendita diversidad de la palabra del Señor, que realmente aquel que no lee la Biblia, hermano, ya hasta tenemos la Biblia hablada. Si ni aún así, yo te digo, hermano, ¿qué esperas para conocer la palabra? Hay cosas muy importantes que Dios quiere que tú y yo sepamos. No te lo puedo decir todo en un mismo programa. Nos llevaría muchos programas estar hablando y hablando de esto, porque es mucho lo que abarca. Y es lo que sí estoy convencido que terminando de traer estas enseñanzas del Sermón del Monte, voy a hablar del Decálogo. Pero hermanos, yo les pido encarecidamente en el nombre del Señor que vengamos, que conozcamos la palabra, que vengamos a ella, que acudamos a ella. Y si hay una palabra que no la entiendas, hay diccionarios. Se facilita hoy mucho en el celular, buscas una palabra que no entiendes, hermano, se viera cómo se facilita. Pero no tenemos excusa. Tú y yo podemos crecer. Tú y yo podemos ser mejores si tan solo conociéramos más la palabra del Señor.
Y no te vuelvas un fariseo o un legalista, sino sigue estos mandamientos con la justicia que viene del corazón. A como el Señor Jesús, a la esencia que Jesús nos dejó de su palabra. Yo quiero orar por ti. Quiero orar, hermano, para que... Yo sé que hay muchos que les cuesta mucho trabajo leer la Biblia. Hay muchos que se quedan dormidos. Otros dicen, es que no la entiendo por más que la leo. No te preocupes por eso. Va a llegar el momento en que el Espíritu Santo va a abrir el panorama de esa palabra y le vas a entender. Pero no dejes de leerla. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Padre, yo te presento a todas aquellas personas que tienen dificultad para leer tu palabra. Todos aquellos, Señor, que le es difícil porque cuando empiezan a hacerlo se empiezan a dormir. O le empiezan a venir molestias, o empiezan a venir distracciones. Claramente vemos una operación maligna. El diablo no quiere que nos informemos y que conozcamos tu palabra, porque esta es nuestra arma. Tú nos has dado, Señor, esta palabra como una herencia poderosa para conocer no solamente tu ley, para conocer tus promesas, para conocerte a ti mismo. Tú nos hablas aquí. ¿Quién eres? ¿Cómo eres, Señor? Y el enemigo no quiere que nosotros aprendamos. Pero vengo en el nombre de Jesús a destruir las obras del diablo que había puesto en la mente. Todo espíritu de sueño. Renuncia ahora, hermano. Y dile, espíritu de sueño, fuera en el nombre de Jesús. No me vas a volver a venir a engañar en el momento que voy a leer la Biblia. Toda mente que ha estado cerrada, que no ha entrado la palabra en él, que no se ha podido grabar ni un texto, ahora en el nombre de Jesús, sea libre. Su mente y su corazón sea libertado en el nombre de Jesús. Padre, dale claridad y dirección. Cuando ellas vengan a tu palabra, puedan deleitarse, puedan gozarse, Señor, puedan, Dios mío, percibir cómo tú hablas a través de ella, cómo esta palabra, que son tantas letras y tantas letras que parece que no se acaban, pero estas palabras se hacen rema y cobran poder y autoridad, y a través de ella nos alimenta nuestro espíritu, alimenta nuestra fe. Señor, yo te pido, Padre, que todos mis hermanos que están ahí oyendo, Padre, le den el valor que tu palabra tiene. En el nombre de Jesús. Muchas gracias. Muchas gracias.